muchas diferencias con lo que vimos el otro día. Entonces vamos a ir tratando de hacer un paralelo entre una y otra cosa para ver cuáles eran las diferencias. Mirando así a grandes rasgos, para el que no vino el otro día, recuerden que están varios segmentos. Está el segmento cervical, segmento torácico, lumbar, segmento sacral y coxígeo. Son los mismos segmentos que estaban en el caballo. Ahora, si yo les preguntara en cualquier especie, ¿cuál de todos esos segmentos que acabo de nombrar es el que tiene mayor movimiento, mayor movilidad? El coxígeo, ¿cierto? La cola. ¿Cuál vendría en segundo lugar? El cuello, cervical. En tercero, lumbar. Cuarto, torácico. Pero el torácico es mucho movimiento o más o menos restringido. Restringido porque recuerden que aquí ya está la cavidad torácica. Y finalmente está el sacro, pero en el sacro es inmóvil. Es decir, si uno les preguntara, el sacro se caracteriza por presentar un leve movimiento falso. Porque recuerden que el sacro son vértebras que están fusionadas. Por tanto, si están fusionadas, difícilmente pueden tener movimiento. ¿Cuántas vértebras cervicales tenía el caballo? 7. ¿Torácica? 3. Ajá, perdón. Caballo, 18. ¿Lumbares? 6. ¿El sacro del caballo? 5. ¿Y la cola? Variable, pero era entre 15, 18 hasta 20, 21. ¿Ya? Los otros segmentos no varían, pero la cola puede ser variable. Si vamos viendo el perro tiene 7 vértebras cervicales, no hay diferencia. Tiene 13 vértebras torácicas, o sea aquí ya disminuimos de inmediato en 5. Tiene 7 vértebras lumbares, aquí aumentamos en una, recuerden 7. El sacro está formado por 3 vértebras, a diferencia del equino que está formado por 5. Y la cola vamos a decir que está entre 20 y 23, es decir, también es variable. ¿Ya? De hecho, mucho va a depender del libro que uno lea, que diga un poquito más, un poco menos, pero... Profe, cuando se corta la cola, ¿qué hueso es el profe? No, cuando uno corta la cola, frente a lo cual yo encuentro que es una aberración, pero no importa, ¿ya? Algunos van a querer cortar cola, pero yo estoy en contra. Generalmente se corta entre la tercera y cuarta vértebra coxígea. Pero no es que uno agarre la vértebra y corte justo al medio de la vértebra. Es decir, se corta entre la articulación entre dos vértebras. Es decir, si es la cuarta, ¿cuánto? 1, 2, 3 y cuarto. Es decir, separo acá y corto la articulación que existe entre la tercera y la cuarta vértebra. Estoy, digamos, cortando los ligamentos y los músculos que están uniendo esas vértebras y no la vértebra propiamente tal. ¿Ya no existe canal medular? Eso que dice usted, ese corte de cola, ¿es cuando el perro es grande, es adulto? No. Porque yo he visto, por ejemplo, a los perros cuando le cortan la cola antes de los 7 días, pescan un bisturí. Y claro, pues con bisturí, con tijera, porque hay los huesos con tijera, bisturí, y con tijera generalmente. Pero lo cortan así, ¿no? Pero llegan y cortan así, o sea, ¿no he visto cómo que hacen como una desarticulación? No, es que no van a hacer, porque ahí está recién nacido, entonces todos los huesos no están totalmente calcificados. Hay gran parte de cartílago todavía. Entonces lo que hacen es traccionan un poco la piel. Porque no puedo cortar justo donde está la piel, porque si no puede me faltar piel para que cierre. Tracciono la piel hacia adelante, de tal forma que me sobre piel cuando corto. Y llego y corto. ¿Ya? Mientras si es ya un animal más adulto... ¿Después le ponen punto o no? Nada. En cambio, cuando estamos hablando de un animal más adulto, evidentemente la cola ya está más grande, los músculos más desarrollados, los vasos sanguíneos más desarrollados, todo más desarrollado. Por lo tanto, ya es más complicado. No es que sea difícil, pero es más complicado si lo hago en un animal recién nacido. Más doloroso. Más doloroso, porque hay más nervios, más todo. ¿Ya? Profesor, ¿hasta dónde llega el canal medular? No, el canal medular, recuerden que no puede llegar hasta la cola. No. Y no pensando en la cirugía que uno le puede hacer. Si nosotros recordamos, en las vacas llegábamos más o menos hasta la mitad del sacro. Es una de las vacas. Pero los perros termina en las últimas lumbares. Llega mucho antes todavía. ¿Ya? O sea, no hay ningún riesgo que cuando uno le corte la cola, o si los perros cuando se agarran a pelear, se fracturan o se cortan la cola, no debería haber ningún problema. ¿Ya? Porque aquí obviamente vamos a encontrar nervios, pero ya el sistema nervioso periférico, y no estamos hablando del sistema nervioso central, que ahí sería gravísimo. Ahora, cuando partíamos con el segmento cervical, decíamos que la primera vértebra tiene un nombre característico, que era el atlas, ¿cierto? Y fíjense, el atlas, de verdad, si yo lo comparo con todo el segmento, no hay ninguna otra vértebra que se parezca. Es decir, yo la puedo poner en esta posición y digo, este atlas se parece como un ratón Mickey. ¿Sí? Ahí están las orejas. Pero es una mariposa, ¿no? Bueno, una mariposa. Cada cual puede imaginar lo que quiera, pero que lo relacione con que esto es el atlas. Y fíjense, si yo miro el atlas, la verdad es que las alas que tiene, las alas son estas expansiones, que lo mismo que dijimos en el caballo, son bastante horizontales. ¿Ya? No están ni como hacia abajo ni hacia arriba, sino literalmente van en forma transversal u horizontal.
Ahora, recuerden que el atlas, en cualquier especie, no tiene cuerpo. Cuando uno siempre habla de una vértebra tipo, dice que tiene un arco y que tenía un cuerpo. En este caso, el atlas está formado por una lámina dorsal, o un arco dorsal, y un arco ventral. Y cuando los arcos se fusionan, se unen, se están uniendo a nivel de las alas. Ya es decir, esta es un ala y esta es otra ala. Ahora fíjense, esto quiero que miren. Lo que estoy mostrando acá es el arco ventral. ¿Es ancho o estrecho a lo largo? Estrecho. Estrecho. Fíjate, ese pedacito nomás. Fíjense. ¿Ven que parece mariposa? Si uno está mirando a lo largo, es decir, longitudinalmente, uno se da cuenta que el arco ventral es muy estrecho. Y cuando digo estrecho, es estrecho cráneo caudalmente. ¿Ya? ¿Notan que es súper angostito? Entonces yo sé que es el arco ventral. Porque si yo miro el otro, este es el arco ventral, pero en relación al anterior, ¿es más grande o no? Es más ancho. O sea, ya tenemos que tener claro que el arco ventral es mucho más estrecho con respecto al arco dorsal. Ahora, la semana pasada le dije que como uno además podía reconocer que era dorsal y ventral, por abajo, es decir, ventralmente había una fosa. Obviamente acá no es tan manifiesta, como en el caso del equino, pero hay una fosa. ¿Cómo se llama esa fosa que estaba en el atlas? ¿Fosa del Atlas? Fosa del atlas. La otra era O fosalar. fosa atlantar, fosa atlantoidea, como quieran llamarla. Pero la fosa del atlas, sea la especie que sea, siempre está en el arco ventral, siempre está por abajo. Ahora, si yo miro esta vértebra, ¿cómo puedo saber qué va hacia adelante y qué va hacia atrás? Porque ya sé qué va hacia arriba y qué va hacia abajo. Por lo cóncavo y lo convexo. Correcto. ¿Con quién debería articular esta vértebra hacia adelante? Con el axis. Con los cóndilos de Kent, el occipital. ¿Cómo eran los cóndilos? ¿Convexos o cóncavos? Convexo. Muy convexo, guatoncito. Por tanto, si yo miro este atlas, tengo que buscar unas áreas que sean muy cóncavas. Y fíjense, ahí están las dos áreas cóncavas. Fíjense, ¿qué significa esto? Que a ese nivel es lo que tiene que estar articulando con los cóndilos del occipital. Y se nota que es cóncavo. ¿Y por qué tienen que ser dos áreas? Porque hay dos cóndilos. Entonces, cuando la cabeza está articulando acá, uno permite dos movimientos. Cuando uno hace flexión y extensión. No esto vamos a ver que es otro movimiento que viene más atrás. Y también cuando articula el occipital con el atlas, puede haber algo de lateralidad. Cuando las mujeres indias bailan y mueven como la cabeza para el lado, ahí también hay una lateralidad más o menos forzada, pero se puede practicar ese movimiento. Ahora, si yo miro este atlas, ya sé que esto queda hacia adelante. ¿Ven que hay una escotadura? Fíjense. Súper notoria. Súper notoria. Y para los que vinieron el otro día y recuerden que cuando miramos en el atlas del caballo, aquí había dos orificios. Uno que iba hacia adentro y otro que iba hacia afuera. El que iba hacia afuera era el foramen alar, ya pensando en el equino para rebobinar. Y el que iba para adentro, es decir, que caía justo en el foramen vertebral, se llama foramen vertebral lateral. Pero sin embargo, aquí yo voy a ver un solo foramen y veo una escotadura o incisura. ¿Esta escotadura va hacia adentro o está en el ala? Está en el ala, ¿cierto? O se dirige hacia el ala. Por lo tanto, esa escotadura que está ahí se llama escotadura alar. ¿Por qué escotadura alar? Porque está en el ala. Ojo, decir escotadura o incisura es lo mismo, ¿ya? Ahora, si ustedes miran con detención, ahí hacia adentro se ve un hoyito. ¿Sí? Fíjense. Ese hoyito que está ahí hacia adentro, literalmente va hacia el foramen vertebral. ¿Ya? Fíjense. Ahí hay un hoyito. Chiquitito. Ese hoyito chiquitito, si yo metiera un alambre, voy a caer justo en el foramen vertebral y por esa razón ahí está el foramen vertebral lateral. Por lo tanto, hasta el momento la única diferencia que he dicho con respecto al equino, que en vez de existir foramen alar, acá existe escotadura alar. Lo otro que dije es que el arco ventral era muy estrecho, cráneo caudalmente. Las alas son prácticamente horizontales. ¿Ya? Ahora, si yo miro la parte de atrás, hay dos orificios más. Pero estos también estaban en el caballo. Y esos orificios eran los forámenes transversos. ¿Ya? Recuerden que los forámenes transversos en esta especie y en el caballo se extendían desde la C1 hasta la C6. Cosa que no sucedía en la vaca, porque en la vaca en el atlas no habían forámenes transversos. ¿Ya? Ahora, inmediatamente, fíjense, atlas articulando con lo occipital, específicamente con los cóndilos, y posteriormente, o hacia atrás, el atlas tiene que estar articulando con la segunda vértebra cervical, que es el axis. ¿Ya? Ahora, si a alguien todavía le queda duda que estas escotaduras alares tienen que ir hacia adelante, es cosa que lo miren acá, porque ahí está armado el esqueleto entero. Y ahí está la escotadura. Ahí hay una, y ahí está la otra escotadura alar.
evidentemente van hacia adelante. La segunda vértebra es el axis. Y fíjense, el axis va así, pero yo siempre lo explico de esta forma. Y si lo pongo de esta forma, es como que fuera una pareja o unos novios que están bailando. Fíjense, acá está el hombre y acá está la novia con el velo. Usen la imaginación, pues. Ahí está el novio. Están bailando. Sí. Bailando, por favor. Bueno. Ya. Bueno, cuando va así, ahí cambia. Es otro tipo de baile. Es otro tipo de baile. Ya, pero pensemos que están bailando, ¿ya? Entonces. Ya. Y ahora lo voy a poner. Ahí lo voy a poner en la posición que corresponde. Ahí ya no están bailando. Pero... Es lo mejor. En fin. Pero no puedo decirlo. Ahora. Si yo miro este axis, primero, y justo coincide porque este es el hombre, tiene un pirulón. ¿Ven ese cachito? Sí. Ese cachito lo tienen todas las especies. La diferencia está en que cuando vimos la semana pasada el odontoides, pues esto se llama odontoides, del bovino, del equino era como una lámina. Si yo miro este odontoides es como un cilindro. ¿Se dan cuenta? Es totalmente diferente a los odontoides que habíamos visto anteriormente. Pero independiente que la forma que tenga, el odontoide siempre va hacia adelante. Y además de ir hacia adelante, está levemente dirigido hacia arriba. ¿Ya? Porque no es así. De hecho, el cachito va un poco hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que cuando esto está articulando acá, evidentemente tú podrás hacer estos movimientos, flexión y extensión. No. No. Y si llegara a hacer ese movimiento, quiere decir que el odontoide se fracturó. ¿Ya? De hecho, aquí el único movimiento que se permite es rotación. Cuando uno hace esto. ¿Ya? Es el único movimiento que se permite entre el atlas y el axis. Si yo sigo mirando este axis, tiene todo esto. ¿Y esto cómo se llamaba? Los cachos que iban siempre hacia arriba. Proceso espinoso. Pero el proceso espinoso, fíjense, es bastante amplio. Tan amplio que cuando yo lo hago articular con el atlas, de hecho, el proceso espinoso está sobremontándose al atlas. ¿Ya? Cosa que no sucedía en el equino, porque en el equino toda esta parte no existía. Era solamente de aquí hacia atrás. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una diferencia. El proceso espinoso del axis es bastante desarrollado y se proyecta hacia craneal, hacia adelante. Ahora, si yo miro hacia atrás, ¿cómo deberían llamarse esos cachos que van hacia los lados? Proceso transverso. Pero no es que sea propio del perro. Todas las vértebras lo tienen, ¿ya? Los procesos transversos. ¿Y cómo se llaman los hoyitos que están en la base de los procesos transversos? Forámenes transversos. Forámenes transversos. Y acá pasa lo mismo que en el caballo. El foramen transverso va de C1 hasta C6. ¿Ya? Si yo miro acá, fíjense, es un proceso espinoso, 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 espinoso. Pero ¿qué va pasando con los procesos espinosos en la medida que va avanzando hacia caudal? ¿Achicando? Van creciendo. Van creciendo. Pero van acostando Hacia adelante van achicando. Excepto, este es grande, pero aquí es rudimentario, rudimentario y empieza a desarrollarse. También cambia su posición. También cambia la hacia posición. Arriba empiezan hacia caudal. Correcto, porque recuerden que en el equino dijimos que iban hacia adelante y se llamaba anteroversión, pero no era completo, porque los últimos podían cambiar de dirección e incluso llegar a tener posteroversión. Pero ¿por qué se deben empezar a aumentar de tamaño? Pues se tienen que empezar a aparecer al segmento que viene luego, que son las torácicas. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, la C3, la C4, la C5 no tiene mayor diferencia. Es decir, si yo tomo acá, fíjense, primero, ¿cómo me ubico? El proceso espinoso rudimentario, muy chiquitito. Entonces uno se podría equivocar y a lo mejor poner la vértebra al revés. Pero ¿qué es lo que tiene que tener siempre punto de referencia? El cuerpo. El cuerpo, la vértebra siempre va hacia abajo. ¿Ya? Si lo miro por ahí o por acá. Fíjense. Y lo que era convexo siempre me indicaba que era craneal, porque lo que era cóncavo siempre iba hacia atrás. Ahora, si yo miro esta vértebra, proceso espinoso rudimentario, tenía dos cachos hacia adelante y dos cachos hacia atrás. Igual que en el equino, que eran los procesos articulares craneales y los procesos articulares caudales. Pero si yo miro el proceso transverso de esta vértebra, fíjense, tiene dos cachos. ¿Sí? Por ambos lados. Entonces, si tiene dos cachos, decimos que el proceso transverso de este segmento es bicúspide o unicúspide. Bicúspide. Bicúspide, porque tiene uno y dos. ¿Todos ven los dos cachitos? ¿Y eso sucede en cuál? En la C3, C4, C5 y también C6.
Pero ¿qué pasa con la C6? ¿Recuerdan la C6 del bovino? O No, tricúspide. del bovino, no del equino. Ah, no, era no. ¿Se acuerdan que...? No, el bovino, no el equino. En el bovino también era bicúspide, pero tenía una gran lámina ventral. Fíjense, acá. Fíjense. Yo sé que voy a tratar de acá. Fíjense. Esta es la C6. Y yo no la conté. Pero fíjense, esa lámina es grandota. Esa lámina es grandota. Por lo tanto, ese cacho que está ahí, más la lámina, todo eso es el proceso transverso también bicúspide. Pero se reconoce fácilmente porque una parte de la apófisis transversa es una lámina hacia abajo. ¿Qué quiero decir? Mira, ¿qué quiero decir con esto? Que si miro la del perro, fíjense, veamos lo que sabemos primero. Proceso transverso, o sea, espinoso, craneales, caudales. Y fíjense, ese cacho de ahí, más esa lámina, todo eso corresponde al proceso transverso. Pero miren la parte de abajo, es como un cuadrilátero. ¿Alcanza que es como cuadradito? Por lo tanto, esto me permite fácilmente reconocer que es la C6. Porque si yo miro la anterior, fíjense, ¿se parece esa parte de abajo con la lámina de acá? Es muy distinta. Si yo miro acá en el animal que está armado, por acá o por el lado de allá, ahí hay una lámina, acá ya no es lámina. ¿No? Entonces, recuerden, la C6 también tiene un proceso transverso bicúspide, pero la parte ventral es una verdadera lámina. ¿Qué pasa con la 7? Fíjense. La 7, primero que nada, tiene que tener más desarrollado su proceso espinoso. Los procesos transversos son simples. ¿Ya? Pasa lo mismo que en el caso del caballo. Siguen estando los procesos articulares craneales y los caudales. Acá no se ve muy bien, pero ¿qué tenía que aparecer por atrás, en el cuerpo de las vértebras, de la última vértebra cervical? ¿Con quién empieza a articular? Con la costilla. Por tanto, ¿qué hemicúpula tiene que estar? ¿La craneal o la caudal? La caudal. Porque de hecho la primera costilla articula con la última cervical y la primera torácica. ¿Ya? Ahora, por tanto, si tuviéramos que decir las características del segmento cervical, el atlas está formado por dos láminas, no hay foramen alar, sino que existe una escotadura alar, el arco ventral es muy estrecho, cráneo caudalmente, las alas son prácticamente horizontales, con respecto al axis, el odontoides tiene forma cilíndrica, está dirigida siempre hacia adelante y un poco hacia dorsal, es decir, hacia arriba. El proceso espinoso es muy desarrollado, tan desarrollado que sobremonta al arco dorsal del atlas. Se dan cuenta que aquí lo está sobremontando, cosa que no sucedía en el equino. En el equino, acá se cortaba, ya llegaba solamente ahí. En ambos casos, el foramen transverso existe en el atlas, en el axis, hasta la C6, porque la C7 en ninguna especie tiene foramen transverso. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se reconocía fácilmente la C6? Porque la apófisis transversa, que era bicúspide, tenía una gran lámina ventral. ¿Cómo era esa C6 en el caballo? Que al principio lo estaban diciendo, pero Tricúspide o tricúspide. Exacto. Podía ser tricúspide en los dos lados, es decir, con tres cachos, Tricúspide o bien podía ser bicúspide. tricúspide en uno y bicúspide en el otro, pero jamás bicúspide en los dos. Al menos en un lado tenía que ser tricúspide. ¿Qué característica tenía la vértebra cervical número 7? Un gran proceso Proceso espinoso. espinoso más desarrollado, hemicúpulas caudales, y el foramen transverso era muy desarrollado o poco desarrollado de la C7. Poco desarrollado. No tiene. No tiene. No tiene. La C7 no Tampoco tiene que foramen no tiene. transverso. Ni poco ni mucho, porque no tiene. ¿Ya? Después vienen las vértebras torácicas. Y las vértebras torácicas, ¿cuál era su característica? Proceso espinoso muy desarrollado. ¿En dónde estaba la cruz del animal en el caso del equino? Entre la tercera y quinta. Entre la tercera y quinta. ¿Qué era eso? Es donde se mide la alzada del animal y es el punto más alto. Si yo miro este perro, si ustedes se dan cuenta, parte alto de inmediato. No es que vaya chiquitito y aumente, sino que más o menos de la primera torácica hasta la tercera o cuarta, ese sería el punto más alto del animal, a diferencia de lo que pasaba en el caso del equino. ¿Cómo deberían ser los procesos transversos en este segmento? Tienen que tener caras articulares para la... Ya, poco desarrollado. ¿Por qué razón? Porque ahí están articulando las costillas. Y si fuera muy grande, el animal se estaría y las costillas se quebrarían de inmediato. Ahora, si yo miro el cuerpo de cada una de esas vértebras, recuerden que tenían que tener hemicúpulas craneales
y hemicúpulas caudales. Si yo le digo que estos son en total 13 vértebras torácicas, ¿cuántas costillas debería tener este animal? Si son 13 vértebras torácicas, ¿cuántas? 26, que es lo mismo que decir 13 pares, es decir, 13 por cada lado. ¿Ya? Ahora, cuando uno miraba una costilla, en la parte superior o en el extremo proximal, tenía dos estructuras. Está la cabeza y el tubérculo costal. ¿Cuántas superficies articulares tenía el tubérculo? ¿Cuántas superficies articulares tenía el tubérculo costal? 2 procesos articulares. Ay, Una. ¿cuál era el tubérculo? Me perdí. Una sola. No, el tubérculo va para arriba y para atrás. Espérate, si hay una costilla... Ah, estamos hablando de la... Y no articula hacia adelante y hacia atrás con... Espérate. ¿Hay una costilla ahí? Ya, pero hay una costilla suelta, no importa de la especie que sea. Ah, y la cabeza no No lo mismo importa de la que el especie que sea, esto es de tubérculo. vaca. ¿Hay que soltar? Fíjense. ¿Esa es la cabeza? Pensemos que acá estamos hablando de costilla en general. 13 vértebras torácicas, pero podrían ser 18, dependiendo de la especie. Esta es la costilla y fíjense. La costilla va en esta posición. Esto es la cabeza costal y eso es el tubérculo costal. Y en todas las especies pasa lo mismo. La cabeza siempre está más abajo que en relación al tubérculo. Esta cabeza tiene dos superficies articulares. Dos. En todas las especies. Mientras que el tubérculo costal tiene solamente una superficie articular. ¿Qué me está indicando esto? Que el tubérculo tiene que articular solamente con una vértebra, porque como tiene una carilla, no puede articular con dos. Mientras que la cabeza tiene dos carillas articulares, eso me está indicando que tiene que articular con dos vértebras, ¿cierto? Supongamos por un momento que esta fuera la costilla 4, no tengo idea qué número, pero pensemos que es la 4. El tubérculo de esta costilla 4, ¿con qué vértebra torácica debe articular? La 4. Con la 4. ¿Y la cabeza? La 3 y la Con la 4. 3 y la 4. ¿Pero con qué parte? ¿Con el cuerpo o con el arco? ¿Dónde están las hemicúpulas? Con el cuerpo, ¿cierto? O sea, yo ya sé que la cabeza costal tiene que articular con el cuerpo en las vértebras, mientras que el tubérculo costal articula solamente con el proceso transverso, pero de la vértebra que le corresponde. ¿Ya? Ahora, si yo sigo mirando esto, el otro día hablamos de un término que decíamos que había unas costillas que se llamaban externales y otras que se llamaban asternales. Las externales son las que llegan directamente al esternón. ¿Ya? ¿Cómo era el esternón del equino? Como una quilla. Como una quilla, porque era aplastado lateralmente. Entonces el borde que se generaba era la quilla, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas ternebras tenía el esternón del equino? 6. 6. ¿Cuántas tenía la vaca? ¿Cuántas ternebras tenía? 6. No, una más. 7. 7. Pero cuando uno mira el esternón del perro, está formado por 8 esternebras. ¿Ya? ¿Cuáles eran las esternebras? El esternón del perro está formado por 8 esternebras. Y a diferencia de los otros esternones, este es como cilíndrico. ¿Ya? No es ni aplastado de arriba hacia abajo, Claro, ni es esternón. aplastado lateralmente. ¿Ya? Es cilíndrico. ¿Cuántas ternebras tiene? 8. Ahora, si yo digo que esto tiene en total 13 costillas por un lado y 13 costillas por el otro, claramente no todas llegan directamente al esternón. Y por eso decíamos que las que están más adelante siempre eran las costillas externales y las que estaban más atrás eran las costillas asternales. Es decir, las asternales son las que forman el arco costal. ¿Cuántas son? ¿Cuántas? Primero recordemos en el equino. ¿Cuántas costillas externales tenía el equino? 10. 8 pares. ¿Y las asternales? Era la diferencia, los 10 pares. Si yo miro en esto, en el perro tiene 9 pares de costillas externales y 4 pares de costillas asternales, es decir, las últimas 4. Pero además, el último par de costillas asternales del perro es flotante. ¿Qué significa que sea flotante? Ahí va un Están cartílago. agarrados. Que no está, ¿ah? No iba ni un cartílago. Entonces, esto no- ¿No? Que no está sujeta a ninguna parte. ¿Ya? Suelta. Aunque no esté sujeta a ninguna parte, igual se considera que es una costilla asternal. El último par solamente. El último par. Estas son porque están rotas, que están así, pero debieran tener un cartílago que Sí. se une a dónde. ¿Acá? Ojo, si estamos hablando de la costilla 12, la costilla 11 y la costilla 10, su cartílago se une al cartílago que le De la antecede. costilla anterior. ¿Ya? Mientras que la costilla número 13 también tiene que estar el hueso y el cartílago. Recuerden que todas las costillas tienen hueso y cartílago. ¿Cuál es la diferencia? Que ese cartílago no se une a nada. ¿Ya? Y por eso se llama flotante. Ahora, independiente que sea flotante, se sigue considerando como una costilla asternal.
¿Ya? Entonces, rebobinando. ¿Cuántas costillas tiene el perro? 13 pares. Pares. 13 pares. 13 pares. De esos 13 pares, ¿cuántas son asternales? 4. Asternales son 4. ¿Cuántas externales? 9. 9. ¿Y la flotante era external o asternal? Asternal. Asternal. ¿La primera o la última? La última. La última. Es la que se acaba. ¿Qué otra cosa voy a decir? Recuerden que en el equino dije que todas las costillas siempre articulan con la vértebra que le corresponde y con la que le antecede. Es decir, siempre articula con 2 vértebras. Mientras que en el perro, las últimas 4 costillas, las últimas 4, que serían las asternales, articulan solamente con la vértebra que le corresponde. ¿Ya? Solamente con la vértebra que le corresponde. Así que ese es un dato importante a considerar. ¿Ya? Porque en el equino... ¿El tema de la hemicúpula entonces? ¿Ah? ¿No tiene? ¿No se supone que la cabeza de Sí, la costilla es que por eso articula quiero agregar un dato. Las últimas costillas del perro, que serían los últimos 4 pares, la cabeza tiene solamente una superficie articular. ¿Ya? A diferencia de las anteriores que tenían 2, porque articulada con 2 superficies articulares, las últimas 4 tienen solamente una superficie. Y de hecho, las últimas 4 vértebras torácicas presentan solamente las hemicúpulas craneales. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque le acabo de decir que las últimas articulan solamente con la vértebra que le corresponde. Ahora, si yo miro... Deja ver si es acá. En este segmento, y dejen ver si se ve algo más grande para que puedan verlo con... Acá se ve muy bien. Espérense un poquito. Aquí aparece una estructura nueva, pero acá se ve para que después se acerquen a verla acá. Cuando uno está hablando de las últimas vértebras torácicas, además, aparece una estructura que nunca antes habíamos mencionado en el bovino y tampoco en el equino, que son los procesos accesorios. Y fíjense, si yo miro acá las vértebras, es un poquito, es una vértebra torácica, ¿ya? No sé si alcanzan a ver que ahí hay un cachito. Te dejo mostrarlo por el lado de acá. Ese cachito de ahí. Esos cachitos que están ahí, acá y acá, aparecen en las últimas vértebras torácicas. Es decir, no lo voy a encontrar acá adelante, pero sí lo encuentro ahí. Por lo tanto, si nosotros pusiéramos un papel acá o acá, su respuesta debería ser proceso accesorio. Y esos procesos accesorios, insisto, no están en todo el segmento torácico, sino que están en las últimas. Profesor, pero no es eso. ¿No es lo mismo? Ese también es. Sí. ¿Y ese? No, es que ojo, hacia adelante lo que aparecen sobre los procesos transversos, no sé si se acuerdan de Anatomía 1 que algunas vimos los procesos mamilares. Sí. Los procesos mamilares están en todas las especies. Y el cototo que sobresale por arriba. ¿Ya? Ahora, siempre puede haber un esqueleto que hace una excepción y que aparecen antes. ¿Y es solo caudal? Siempre hacia atrás, siempre caudalmente. ¿La pueden mostrar en esa...? Es que acá no se veía bien, por eso... Fíjense, esta no porque esta es lumbar. Pero es como igual un proceso mamilar solo que desarrollar. Es que además existe el proceso mamilar. Por ejemplo, espera un poquito, lo muestro al tiro acá. Ese que está ahí, el proceso accesorio. Sí. Y el mamilar está acá arriba. Ahí. Es la parte que está arriba de los procesos transversos. Es decir, Ya, ok. si este fuera un proceso transverso, aquí arriba hay un cototito que es el proceso mamilar. Mientras que el proceso accesorio está más hacia atrás. ¿Ya? Es más caudal, no es lo mismo. ¿Ya? Es que el problema es que acá no se ve que... ¿Ya? Después lo buscamos. ¿Ya? Entonces, ese proceso accesorio, insisto, es propio de los perros. Está en los gatos también, pero no está ni en el caballo y tampoco está en la vaca. Pero si yo sigo mirando luego hacia atrás, aquí estamos hablando de las vértebras lumbares. Y miren con detención. Ahí está nuevamente el proceso accesorio, accesorio, accesorio. ¿Qué significa? Que los procesos accesorios no son exclusivos del segmento torácico. También están en las lumbares. Pero no en todas las lumbares, sino que se describe que están en las primeras 5 lumbares. ¿Y el torácico? Las últimas, podrían ser las 3 últimas 4. ¿Ya? Por tanto, si se les preguntara, ¿es correcto decir que los procesos accesorios se encuentran en las últimas vértebras lumbares? Falso. Falso, porque están en las primeras 5. ¿Ya? ¿Se podría decir que los procesos accesorios son exclusivos del segmento lumbar? Falso. Falso, porque también están en las torácicas, aunque no estén en todas. Pero por último, hay 3 o 4 vértebras que sí lo tienen.
Si ustedes miran con detención ahora, espérense que con la lumbar, fíjense. Le voy a poner en esta posición. El cacho que hacia arriba siempre es el proceso espinoso. Eso tiene que quedar claro. Y miren, estos cachitos que están acá, que van hacia los lados, ¿qué debería ser? Transverso. Pero ¿cómo era el transverso del caballo? Está literalmente hacia los lados. Era el lateral. Si yo miro esto, ¿cómo sé si van hacia adelante o hacia atrás? ¿Qué tengo que buscar? El cóncavo y lo convexo. El cóncavo y lo convexo. hacia Fíjense. adelante. ¿Esto es cóncavo o convexo? Es convexo. Convexo. Por tanto, ya estoy diciendo que los procesos transversos en este segmento, y aquí se ve, van dirigidos hacia adelante. Hacia adelante. A diferencia del caballo, que van dirigidos hacia el lado. Pero además de ir dirigidos hacia adelante, ¿están horizontales o van levemente dirigidos hacia abajo? También van dirigidos ventralmente. Por tanto, será correcto decir que los procesos transversos del segmento lumbar están dirigidos cráneo ventralmente. ¿Cráneo? Claro, cráneo, porque van para adelante y ventral porque van hacia abajo. Porque alguna vez en una prueba preguntamos, los procesos transversos del segmento lumbar están dirigidos caudo-ventralmente. Si fuera caudo-ventralmente, tendría que ir todos hacia atrás. Pero al decir cráneo, quiere decir que todos van dirigidos hacia adelante. ¿Ya? Y a diferencia de lo que pasaba en el caballo, acá no hay carillas articulares entre los procesos transversos. ¿Se acuerdan que en el equino las dos últimas vértebras lumbares tenían las carillas intertransversales? Acá esto no existe. ¿Ya? Entonces, característica importante a considerar, los procesos transversos están dirigidos hacia adelante y hacia abajo. Y las primeras 5 vértebras lumbares presentan además los procesos accesorios. Luego viene el sacro. ¿Qué cosa vamos a decir del sacro? ¿Qué vamos a decir del sacro? Aquí está el sacro. ¿Cuántas vértebras lumbares tiene el perro? 7. 7, a diferencia del caballo que tenía 6. Esto es el sacro. Y el sacro está formado por 3 vértebras, a diferencia del caballo que está formado por 5. ¿Ya? Ahora, evidentemente... Que no tengo zoom. Sonríe. Ahora, si yo miro este sacro, ¿la parte más ancha tendrá que ir hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Recuerden que estas expansiones que tiene también se denominan alas, pero las alas del sacro, al igual que el atlas. Y además, fíjense, aquí estoy mirando el ala por detrás y es áspero. Por tanto, aquí hay una carilla, que era la carilla articular auricular. ¿Y con quién articulaba esta carilla articular auricular? Con la carilla articular auricular del ilion. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y eso rige para todas las especies, no es que sea propio del perro. Ahora, nunca se olviden que la parte más ancha tiene que ir hacia adelante, que son las alas del sacro. Si yo miro esta parte de acá, pensemos que por un momento que esto está separado. ¿A qué correspondería cada cachito que va hacia arriba? Al proceso espinoso. Pero acá el proceso espinoso, o los procesos espinosos, están fusionados. Porque acá yo no los veo separados. Por lo tanto, cuando están fusionados, aquí yo hablo de una cresta sacral media. ¿Por qué cresta sacral media? Porque es del sacro y está justo al medio. ¿Ya? Pero en el equino, ¿hablamos de cresta sacral media? No, ¿cierto? A ver, ¿dónde están? Sí. Para que recuerden el que... Ahí, fíjense. Si dan cuenta, esto es el sacro. Siguen estando las alas del sacro, siguen estando los procesos espinosos, aquí falta una, porque deberían ser 5, en el caballo son 5, pero están fusionados solamente en la base, no en la cima. Y por esa razón acá no hablamos de cresta sacral media, sino que hablamos de espina sacral. ¿Ya? Si yo miro las alas del sacro, nuevamente están las carillas articulares auriculares que están en todas las especies. Pero sin embargo, por delante de las alas del sacro estaban las carillas que articulaban con los procesos transversos. ¿Ya? Cosa que no sucede en el perro, porque en el perro ya dijimos que en los procesos transversos de las lumbares no habían carilla. ¿Ya? Doctor, disculpe, ¿esta es la que articula con el ilion? Esta es la que articula con la carilla articular auricular del ilion. Del ilion. ¿Y esta? Esta es la que articula con el proceso transverso de la última vértebra lumbar. En el equino, en el perro. En el perro no. Esto es característico de los équidos.
Y cuando digo equideo me refiero a la mula, al asno, al burro, a la cebra. ¿A la llave? No, la llamamos equideo. Ya. ¿Ya? Ahora, pregunta. Cultura general. ¿Qué es un ungulado? ¿Qué? Tiene ¿Un ungulado? ¿Ungulado? No me digan que tiene Son dos uncus. dedos. Sí, porque... Un solo dedo. ¿Ah? Solo casco. Un solo dedo, un caballo, un solo otro. ¿Y una vaca? Bien gulado. Ya, pero si definimos como ungulado, significa que son los animales que se apoyan en el dedo completo. ¿En un solo dedo? No, solo el lado. Porque recuerden que están los animales que son plantígrados. Ah, no. Plantígrados los que apoyan la planta completa. Soy inculta. Están los digitígrados, los que apoyan los dedos. Ejemplo de digitígrado, el perro. Si uno mira al perro, está apoyando solamente los dedos. Y el ungulado es el que apoya solamente la tercera falange de cada dedo. Ahora, independiente que tenga un dedo o dos dedos, va a ser ungulado o biungulado. Biungulado, evidentemente, el que tiene dedos pares, o dos dedos en este caso. Y ungulado, el que tiene impar. El caballo es un ungulado y tiene un nombre raro que es un perisodáctilo porque tiene un solo dedo. ¿Ya? Mientras que la vaca, como tiene dos dedos, es un artiodáctilo. ¿Ya? Esa es como cultura general para que sepan qué cosa es o qué no es. Ahora, me cae una costilla, pero no importa. Déjala ahí nomás, déjala ahí nomás. Fíjense, si yo miro la cresta sacral media, ¿es lisa o tiene como unos cototitos? Es dentada. ¿Qué significa dentada? Que tiene unos cachitos que sobresalen. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque sobró parte nomás del proceso espinoso, pero para que vayan fijándose. Si son tres vértebras que se pegaron, ¿cuántos forámenes tienen que haber? ¿Tres? Dos a cada lado. ¿Y cómo se llamarían los forámenes que están por arriba? Foramen sacral. ¿Cuántos? Sacral. Suprasacros o sacrodorsales. Fíjense. ¿Y cómo se deberían llamar los que están por abajo? Infrasacros. ¿Se ven los cuatro forámenes? Sí. Dos por cada lado, porque recuerden que si son tres huesos, evidentemente tienen que generar dos forámenes a cada lado. Y si ese mismo foramen se indicara por abajo, es porque estamos hablando de los infrasacros o sacros ventrales. Y lo otro que es importante, que la cara ventral tiene que ser cóncava. Porque recuerden que el animal, cuando nace, no nace horizontal, sino que va dirigido hacia abajo. Y de la cola, ¿qué vamos a decir? Que las primeras vértebras, 4 o 5, son como una vértebra tipo. ¿Qué significa que es una vértebra tipo? Que tiene un arco, que tiene un cuerpo, el espinoso, el transverso. Pero ¿qué pasa con las últimas vértebras? ¿Cómo son? Alargada. Es un verdadero cilindro. ¿Ya? Y además de ser un... ¿Ah? Parecen falange. Parecen falange. Es decir, cada uno es un cilindro. Y además de ser un cilindro, son convexos en ambos lados. Y si son convexos en ambos lados, ¿dará mucho movimiento o poco movimiento? Mucho movimiento. Por eso es el segmento que tiene mayor movilidad. ¿Ya? Si se dieron cuenta, en general, comparando la columna del perro con la del caballo, no hay muchas diferencias, son diferencias bien puntuales. Por lo tanto, no es tan complejo. Y si recuerdan la cabeza del caballo con la cabeza del perro, en el perro aparecieron más forámenes. Pero en estricto rigor, la ubicación de los huesos es absolutamente lo mismo. ¿Cuál de los dos tenía las bulas timpánicas más desarrolladas? ¿Caballo o perro? El perro. El perro, proporcionalmente hablando, ¿cierto? ¿Quién carecía de foramen Profe, oval? eso tiene que ver también con la capacidad auditiva. Correcto, la capacidad auditiva. ¿Quién tenía foramen oval? Caballo. El caballo no tiene, ¿cierto? Pero el perro sí tenía el foramen oval. ¿Que ¿De qué hueso era? El foramen oval. Del temporal. La frontal. No, se me olvidó. Frontal. Del incisivo, ¿no? Nada. Se me olvidó. ¿De dónde era el foramen oval? ¿De qué hueso? Ya lo Estaba en la cabeza. ¿Ah? Estaba en la cabeza. Está en la cabeza, pero es que es demasiado amplio decir cabeza. Parital, no. Del Del frontal. occipital. ¿Ah? Del occipital. ¿De cuál? Del occipital. ¿Quién está? Si estamos por el base occipital, ¿quién venía por delante del base Del occipital? basifenoide. Basifenoide. Del basifenoide. ¿En qué hueso está la silla turca? En el efenoide. En el Ya, ¿en qué parte del efenoide? En el prefenoide. Preno. No, basifenoide. 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 En el caso del perro, ¿dónde están los tubérculos musculares o basilares? No. No. En el occipital, el base occipital, En el base occipital. ¿Dónde estaban los tubérculos basilares o musculares en el caballo? Ahí mismo, ¿no? Ah, no. Ahí estaban entre el base occipital y el basifenoide. Están justo en el límite. Ahora, ¿quién tenía foramen carotídeo oral y aboral? El perro. El El perro. caballo, ¿no? El perro. El caballo no ¿Qué tenía. usaba como punto de referencia para encontrar el carotidio posterior y carotidio anterior? En el perro, porque en el perro existen.
¿Ah? Se me quita el- ¿La qué? la fisura es temporal. No. ¿Qué Se cosa? baja, justo por donde pasaba la carótida, estaba el hueso. Pero yo la carótida no la veo. ¿Qué Tenés tenés que usar como punto? Claro, usted dice, se me imagino unos novios bailando en el Axi, ¿por qué no me voy a imaginar? Usted que tiene la cabeza, dígame, ¿qué era punto de referencia para ubicar el foramen carotidio anterior y carotidio posterior? ¿No es la bula timpánica? No. La bula timpánica. Recuerden que la bula timpánica por Adelante, detrás tenía dos hoyos adelante. y por detrás tenía dos hoyos. En ambos casos, Ahí los hoyos están que iban los hacia hoyos de adentro la U. eran los carotidios. Evidentemente el que estaba para atrás era el carotidio posterior y el que estaba hacia adelante era el carotidio anterior. ¿Y si? ¿Uno ahí y el otro acá? ¿O los dos de ahí? No, cuenta un poquito. Es el Entonces, de uy, Adonis ¿qué se me y el va otro- por Fíjense. el foramen? el otro el de la ropa. Ahí está la bula timpánica. ¿Sí? ¿Y la bula timpánica de qué hueso eran? Temporal. Si miran con detención, tanto por delante como por detrás de la bula timpánica, hay hoyitos. Acá se ve uno solo, pero recuerden que es uno para adentro y otro para afuera. ¿Sí? Fíjense, ahí se ve como un hoyo alargado. ¿Sí? Dentro de ese alargado está Pero ese hoyo alargado hay uno que va para afuera y uno que va hacia adentro. ¿Ya? El que va hacia adentro es el carotidio posterior. Y el que va hacia afuera es el yugular. Pero si yo miro en la bula por delante, nuevamente hay un orificio pero que tiene una lámina en el centro. Por lo tanto, si hay una lámina en el centro me está dividiendo ese hoyo de nuevo en dos hoyos. Uno que va hacia adentro y otro que va hacia afuera. ¿Cómo sería llamar el que va hacia adentro? Carotidio anterior. Carotidio anterior. El otro el yugular. ¿Y cómo? No, El otro es el posterior. yugular que está para atrás. ¿Y cómo se llama el que va para afuera? Posterior. Carotidio posterior. Lateral. No, ¿cómo? Carotidio. ¿Dónde está el para afuera? El doctor te explicó todo, que de ahí había un Mamilar, conducto, ¿no? que llega a la Son faringe. difíciles, hay que estudiar. No le vamos a jugular. No, yugular no es. Que no escuche que no sabemos, no sabemos verificar de nuevo, pero hay que estudiar. Es el foramen de la trompa de Eustaquio tuba auditiva. Ah, estamos cerca. El que va para afuera. Si te das cuenta hay como una lámina en el centro. Sí. Hacia adentro es el carotidio anterior y hacia afuera es el de la trompa de Eustaquio. Ya. La fosa oval, Se me confunde. El foramen oval. ¿Cuál debería ser el foramen oval? el que está abajo es más grande. Ese que está ahí, ese grandote. Ya. Es el foramen oval. Y justo al video. Es el más grande que está ahí. Y ese foramen oval. ¿Ah? Yo encuentro terrible que tenga tanto foramen en el perro, en serio, porque los veo todos igual así. No tengo más perros. Es que por eso tienen que seguir el orden lógico. ¿Eso cuál es lo más? El más grande. Ese de ahí. Y después no sé qué va. ¿Ya? Recuerden. ¿Y el redondo? No, el redondo no se ve porque el redondo habría que romper. Sí, porque está adentro. Exacto. Recuerden que estaba. Por dentro. ¿Cuáles estaban? No, no tuve. Recuerden que estaba un alar anterior y un alar posterior. Pero uniéndolos al área era un tubo. Profe, ¿se puede decir a la craneal, a la caudal? Craneal y caudal no porque estamos en la cabeza. El tubito, de eso me acuerdo. Sí, de que no sería pero luego, me sería acuerdo. por último rostral o anterior u oral. Y hacia atrás posterior o aboral. Ya, tratar de no usar craneal y caudal en la cabeza. Recuerden, cuando estamos mirando los orificios, habían dos que eran dobles, ¿ya? Que eran los etmoidales. Y son súper chiquititos, fíjense. Si de hecho ahí se marcó con un lápiz para que se noten. Y hay uno arriba del otro. Esos son los etmoidales. ¿Y los etmoidales de qué hueso eran? Del etmoide. Etmoide. ¿No? No. Fenoide. Fíjense, Vaciofenoide. Vaciocipital. Paletal. los etmoidales son del frontal. Ah, ya. Frontal. Está viendo. Ahí está. Estaba escuchando. El profe, Sí, todo esto- confiando. Doctor García, los foramen etmoidales son del, no son del frontal, son del etmoidal. Él fue. Ah, ya por si acaso, que te tengo cachado. Y no, llegó hace poquito. ¿Quién dijo esa cuestión? No, aquí estoy tranquilita. La gallina que cacarea es la que pone el huevo, Claudio. No, pero en este caso no. ¿Y qué fuiste tú? ¿Quién fue? ¿Quién Ojo, fue? los forámenes etmoidales, que son dos a cada lado, son del frontal. Ya. Frontal, siempre. La Claro, lo diferencia... están viendo y no. Lo están viendo y Lo no. están viendo, ahí, Obviamente. esos dos chiquitos. ¿Quién dijo esa cuestión? ¿Quién venía hacia abajo de los forámenes etmoidales? Ah, ya.
Ah, el óptico. ¿De qué? El óptico es el grandote que viene ahí, fíjense. Es el que viene inmediatamente más Se no abajo. está en el frontal. Y el foramen óptico, ¿de qué hueso es? ¿Ah? Prefenoide, perfecto. Pucha, pero no dijo que solo estaba en el frontal. El de arriba. No, por los etmoidales. No, pero por dentro. Ah, cambiamos de agujero. Ya. Por favor. Puntillazo. Fíjate, ahí están los etmoidales que son dos, En el cosito. chiquititos. Después bajamos a ese. Y ese es el foramen óptico. El grandote viene inmediatamente abajo. Y el óptico es Voy a el joder. preesfenoides. ¿Quién venía después? La fisura Fisura oval. orbitaria. Orbitaria, po. No me dejó terminar. Orbitaria. Por lo tanto, el siguiente hoyo que viene grandote, ese ahí, esa es la fisura orbitaria. ¿Ya? Viene inmediatamente debajo del óptico. Sí hay que decir una receta de cocina. ¿Ya? Ese grandote. ¿Y esa fisura orbitaria de quién era? Pre y base. Está entre el pre y el base. Es el grandote que viene ahí. Y creo que era del frontal que dijo uno yo del frontal. El etmoidal, que era Ah, doble. ya. ¿Quién venía después de la fisura orbitaria? ¿Quién venía? El alar. 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 Después de decir, viste, ridículo que estamos hablando. Pero el alar, habían dos alares, anterior y posterior. ¿Cómo diferencio el alar anterior y posterior? Fíjense, ahí está rayado el conducto alar. ¿Sí? Por lo tanto, si ahí está rayado el conducto alar, quiere decir que la apertura anterior es el alar anterior y el que está para atrás, ¿quién tiene que ser? Posterior. Posterior. Y fíjense, está rayado el conducto alar. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? Fíjense, está... Ya. ¿Ya? Bueno, Fíjense, eso es. está rayado el conducto alar. Por tanto, si yo sigo ese conducto alar, tiene una entrada y una salida. Lo que está más adelante es el alar anterior, por lo tanto, el que está atrás tiene que ser el alar posterior. Y si yo rompiera ese canal alar, Tiene el dedo. exacto, el de justo de acá atrás, y el de acá adelante sería el alar anterior. Si yo rompiera ese conducto alar, ¿qué tendría que encontrar hacia adentro? ¿Qué foramen? Sen, ¿no? Redondo, foramen redondo, ¿cierto? ¿Y quién venía después del alar posterior? Que no tiene el caballo. Oval. Oval no viene el equino. Es ese grandote que está ahí. Justo ese grandote está arriba de mi dedo. ¿Sí? Es el oval. ¿Y el oval de qué hueso era? ¿De cuál? ¿De cuál efenoide? ¿Pre o base? Base. Fíjense, ese grandote de ahí. Y después, ese chiquitito que estaba ahí. Ese chiquitito que estaba ahí. ¿Cómo se llama ese chiquitito que estaba ahí? El que está Hipogloso. abajo de la De la bola. bula. Correcto. Hipogloso. ¿Y de quién es el hipogloso? Base occipital. Del base occipital, perfecto. ¿Ya? En la fosa aterico-palatina. En la fosa aterico-palatina, ¿cuántos forámenes habían? Tres. ¿Cuáles? De dorsal a ventral. Primero está el Maxilar. Fenopalatín. Ya. ¿Cuál era más fácil de reconocer o buscar? el maxilar. Maxilar, es el más grande, fíjense. Es súper Ah, esos eran grande. los que estaban pegados para este lado, ¿no? ¿Ah? Puta, es que tengo una Ese confusión. grandote que está ahí. Ya. Ese chiquitito no, ese no es. No. Ya. Es el grandote que está ahí. Espérate, justo arriba de mi dedo. ¿Sí? El chiquitito de arriba es la fosa. Ese era maxilar. Es el maxilar. Ya. Si yo introduzco un alambre por el foramen maxilar, Le salía ¿Dónde por el salgo? infraorbitario. por el infraorbitario, ¿se dan cuenta que es súper grande el maxilar? Ya, y el del medio, ese chiquitito sería el... Pero un poquito, vamos viendo. ¿Se dan cuenta que ese grandote es el maxilar? el rol para Y se nota súper bien. Profesor, el de arriba es el lagrimal, el chiquitito. El arriba. grandote. No, pues maxilar es el de arriba. ¿Cuál era ese? Dijo? ¿El maxilar? El más grande. ¿Sí? El más grande el Está justo maxilar. arriba de mi ¿Cuál es dedo. ese de arriba? ¿Sí? No, no el de arriba, el grande que se No, llama. el grande. El porque grande. también No sé, acá está la duda. debe ser el El grande. Sí, no, ella es la de la. Y después ella. Él, Ya, él. sí, Ya. sí ve Ese igual es el hoyo, maxilar. Es el punto de referencia. ¿Sí? Pero no iba de arriba hacia abajo. ¿Cómo El se llama? chiquitito es el ¿Maxilar? lagrimal. Ese es el Maxilar, lagrimal. por Es una tanto- forma también de ubicarnos que bajo el lagrimal está el maxilar. Y el maxilar es gigantesco. Y de En ahí ese seguimos sector- para abajo. Y después hacia abajo, fíjense, voy a poner mi dedo.
Arriba de mi dedo veo un hoyo que está separado por una lámina. Sí, ¿Sí? sí. Ahí están los... ¿Sí? Todo viene, hay un hoyo, Sí. un foramen, para que está Sí, separado sí, por sí. una lámina ósea. Sí, sí, sí. El que está más arriba es el esfenopalatino. Y el que está más abajo es el palatino. Esfenopalatino. Esfenopalatino. Qué difícil ese nombre. Esfenopalatino. ¿Sí? ¿Ve que hay un hoyo, ¿No digamos, viste con que una me estáis lámina? soplando? No, la lámina no tiene nombre. De arriba para abajo estaba. Maxilar, Maxilar, esfenopalatino esfenopalatino y y palatino. Maxilar. ¿Sí? ¿Se nota clara la lámina también? Sí. ¿Ya? Se encuentra en general ya, una cosa más. ¿Cómo se llama este relieve? Triangular. No, retroarticular. La cresta retroarticular. Cresta retroarticular. ¿Más desarrollada o menos desarrollada que en los equinos? Más desarrollada. Y se dan cuenta, es cóncava, está dirigida hacia adelante. Por lo tanto, si yo sé que esa es la cresta retroarticular, ¿cómo se llama esa depresión? Fosa retroarticular. No, acá adelante. Fosa retroarticular. Fosa retroarticular, ¿cierto? Fosa retroarticular. Está la cresta y está la fosa. ¿Sí? ¿Y quién venía por delante de la fosa? El cóndilo. El cóndilo. ¿Y con quién articulan estas estructuras? ¿Cuál es el cóndilo? El cóndilo, esto. El cóndilo sí que no se nota. Es que es planito. Ya, pero lo de adelante es el cóndilo. Todo esto está articulando, digamos, con parte de la mandíbula. Hay una parte, de hecho, el cóndilo de la mandíbula el que se introduce en esta La fosa. fosa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama este cacho? Proceso frontal cigomático. Proceso cigomático Proceso cigomático del del frontal. frontal. ¿Todos de acuerdo? ¿Y ese cacho de acá abajo? Proceso frontal del cigomático. Proceso frontal del cigomático. Y si en una prueba marcáramos todo esto. ¿Qué era todo esto? Arco cigomático. ¿Que lo forman qué huesos? El cigomático y el Temporal. Perfecto. Estos que parecen huevos, ¿qué huesos eran? Parietales. Parietales. Interparietal. ¿Qué hueso? Cresta sagital. No, pero ¿qué hueso? ¿Cómo hueso? Interparietal. Interparietal. Borde. Cresta Cresta sagital. sagital. Cuando se bifurca hacia adelante. líneas temporales. ¿Y las líneas temporales dónde terminan? En el Proceso cigomático temporal. ¿Cómo se mató esta Fosa área? temporal. Fosa temporal, perfecto. ¿Qué era esto? La La cresta nucal, que distalmente o hacia abajo termina en qué? proceso mamilar, no mastoideo. ¿De qué hueso? Del occipital. A ver. No, el proceso mastoideo, ¿de qué hueso? Del temporal. Temporal. Orificio. Agujero magno. Cototos. Cóndilos. Más cototos. Procesos yugulares. Procesos yugulares. Esa es la nueva técnica, pues, doctor. ¿Ya? ¿Qué había acá? Cototo y más cototo. Cresta para cóndilo. No. Parietal. Protuberancia occipital externa. Ahí estaba eso. Ojo, no es tan desarrollada como en está aquí, es poco desarrollada. No hay- ¿Ya? No necesita porque más adelante cuando vemos ligamento, el ligamento nucal no se pega acá, sino que está llegando solamente hasta el axis. Y por esa razón el axis, el proceso espinoso, es muy desarrollado en el perro. ¿Ya? Borde. Ceja orbitaria. ¿Completa o incompleta? Incompleta. ¿Qué especies tienen incompleta? El perro. Perro. Todos los cánidos. Todos los caminos. Perro, ¿quién más? Zorro. Los gatos. Gatos. Gatos y ¿Qué cánidos más? y gátidos. Pensando. ¿Quién más? Cánido. Hoy. Los chanchos. Los chanchos también. Los chanchos también. No, nosotros no. ¿Cómo se completaba esa órbita? Ligamento cuánto? Orbitario. Por tanto, un animal que tiene una órbita completa, ¿puede tener ligamento orbitario? No. Ninguna probabilidad. El ligamento orbitario es solamente lo que tiene en órbita incompleta. ¿Qué huesos eran estos? Nasal. Nasales. ¿Igual o diferente que lo del equino? Diferente. Diferente. Porque acá la parte oral, ¿converge o diverge? Diverge. ¿Qué pasa en el equino? Converge. Convergen. Acá la escotadura nasoincisiva es grande o chica. No existe. No hay. ¿Cómo era en el caballo? Prominente. Muy grande, muy desarrollada. ¿Ya? Acá la cresta facial es grande o chiquitita. En el No perro. tiene. No tiene, perfecto, no tiene. ¿Cómo era en el caballo? Súper desarrollada. ¿Qué foramen es ese? Infraorbitario. Infraorbitario. ¿Propio del perro? No, No, Está en no, todas no, las no, especies. Si introduzco un alambre por ahí, ¿dónde salgo acá atrás? En Por el la órbita oval. del ojo. Maxilar. Ya, ¿en la órbita acá? No. Maxilar. Ya, en el foramen maxilar.
El foramen maxilar. ¿En qué fosa? ¿En qué fosa? El foramen está en una fosa. ¿Del temporal? ¿Qué fosa? No. No, Cosa maxilar. No. Fenopalatina. Introdujo un alambre por el foramen infraorbitario. Palatina. En la fosa palatina. ¿Qué foramen está en esa fosa de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba. Palatina Maxilar, y perfecto. maxilar. Ahí sale en la del medio siempre. No. En la de arriba, en el foramen maxilar. Ah, pterigopalatino es el hueso. No. La fosa se llama pterigopalatina. Ya, Y perdón. en esa fosa hay 3 agujeros, Sí. de arriba hacia abajo. Sí, maxilar, maxilar, esfenopalatino y palatino. ¿Ya? Eso. Hasta esto entra a la prueba, ¿cierto? ¿Qué hueso es ese? Palatina. Palatino. ¿Qué parte del palatino? Horizontal. Horizontal. ¿Dónde está la parte vertical? Acá, la que está ahí. ¿Cómo se llama el hueso que está acá atrás? ¿Vómer? No. Es el O el de acá, que acá se ve mejor. No, ese no es el etmoide. El mastoideo. No, Bomer. no. Mastoideo, weón. Pterigoideo, pterigoides, que termina en un cacho que se llama ¿cómo? proceso ganchoso. Proceso ganchoso. ¿El proceso ganchoso entonces de qué hueso es? Pterigoide. Pterigoides, perfecto. ¿Dónde está el hueso lleno de hoyitos que nos retaron por no saberlo? Ganchos. ¿El exonoide era? Lámina cribosa. Lámina Lámina cribosa. gribosa. La ¿De lámina ahí estaba cribosa. la silla turca? ¿La lámina cribosa de qué hueso es? No. ¿Lámina cribosa de qué hueso? Se me confunde lo del... Lámina cribosa. No, Del esfenoide. no. Vaso Etmoides, por ahí occipital. dijeron etmoides. Por lo tanto, esa lámina cribosa está justo en el límite entre la cavidad nasal y cavidad craneana. Sí. Y si yo miro por detrás, se ven como 2 ojos llenos de hoyitos. ¿Cómo se llama la lámina que estamos mirando en la cavidad craneana? ¿El Vómer? ¿No? No. Cresta Gali. Cresta Gali. Si esa misma cresta Gali la proyectara hacia la cavidad nasal, ¿cómo se llama? ¡No! El Bomer se apoya en ella. En el Vómer se apoya ella. ¿Qué se llama? El septum nasal. O la lámina perpendicular del etmoides. Para que le pegue en la cabeza. Con la mano. Va a tirar eso en la cabeza. ¿Qué está ahí? Lámina cribosa, lámina cribosa, lámina cribosa. ¿De qué? Del muelle. Del etmoides. Lámina cribosa. Láminas llenas de... No, ya no me quedo dormida. Láminas cribosas del etmoides. ¿Qué hay al medio? ¿Qué es eso? Al medio. La cresta Gali. Cresta Gali, cresta Gali. Para calidad. Para allá va. Lámina cribosa, dijo. Y la El que separa la lámina Casi me cribosa. saco la cresta. Cresta Gali. Gali. Esa es la cresta Gali o cresta... Cresta Gali etmoidal. Ahora, aquí hay una fosa y hay otra fosa. El espacio, no el fondo, porque el fondo es la lámina cribosa. ¿Cómo se llama esa fosa? Cada una. Si estamos en el etmoides. Etmoidales. Fosa etmoidal. Si esta misma cresta Gali la proyectara hacia adelante, el septum nasal, ¿pero cómo se llama? ¿Sabes qué? La lámina perpendicular del etmoides. A ver, Esa, ¿dónde está mi dedo? ya no se llama septum nasal. Sí, es que el septum nasal es todo. Todo. Pero acá veo la parte ósea Lámina perpendicular del etmoide. del etmoides. Esa De es hecho, la que va en el Vómer. En el Vómer. ¿Por qué digo no solamente el septum nasal? Porque el septum nasal tiene una parte ósea que va hacia atrás y una parte cartilaginosa que va hacia adelante. Entonces usted me dice el septum La nasal, lámina perpendicular. la lámina ósea es la O sea, lámina perpendicular del etmoides. Y más adelante vamos a que el chancho tiene una adaptación adelante, pero más adelante, no todavía. Ahora, ¿qué es esto? Seno. Seno. ¿Qué seno? Frontal. Frontal. ¿Qué debería estar acá? Seno maxilar. Seno maxilar. ¿Qué tienen dentro de Aire. los senos? Aire. ¿Ya? ¿Qué es eso? Surco quismático. O, exacto, surco quismático u óptico. ¿De qué hueso? Surco quismático u óptico. ¿De qué hueso? Prefenoide, correcto, prefenoide. ¿Qué debería ser eso de ahí, esa depresión que está en el vaso occipital? La silla. La silla turca. A ver, doctor. Para allá voy. Fíjense, esa La depresión... silla turca está en el vaso Vasifenoide. esfenoide. Pero ¿está dorsalmente en el vasifenoide o ventralmente? Dorsal. Para arriba. Si estamos mirando por allá, no lo estoy mirando por acá. Si se dan cuenta, esa silla turca, alcanza a ver que a ambos lados hay unos forámenes Sí, y son bastante grandes. sí. Es el foramen oval. ¿Los Esa- dos? Los dos, acá al lado.
Para allá voy. Pues ahí está Sí. la silla turca. Y notan que a ambos lados de mi dedo hay un orificio bastante grande. ¿Eso también está en el perro? Allá Ah, eso sí. y acá. Eso yo.